Sí, impecable. Bueno, esta vez, sí, esta vez vamos a hablar un poquito con varios colegas, incluso con los hemodinamistas que estuvieron vinculados con un paciente que vimos acá en la unidad, un paciente que vino de Tacuarembó, que tuvo varios percances. Y como nota introductoria, me gustó poner esta foto. Fue el primer cateterismo hecho en realidad en forma accidental por este hombre, Mason Sons, en el 58. Entonces tenía un poco de miedo de meterle contraste a las coronarias porque pensaban que el paciente podía llegar a tener un paro cardíaco y eso. En ese momento se hacían contrastes solo en las cavidades cardíacas, se medían las presiones, y ahí en forma accidental le metió en la coronaria derecha. Y en realidad esta foto es de un bypass, del primer bypass venoso que hizo Favaloro, y Mason Son le hizo la arteriografía, la venografía. Bueno, acá ahora Carolina nos va a dar un poco la historia clínica del paciente. Bueno, muy bien. Este paciente es un paciente de sexo masculino, que ingresó el 15 de abril. Lo vivimos a Alex. Hombre de 36 años, un fumador, sobrepeso importante, procedente de Tacuarembó. Este hombre empieza en Tacuarembó con un dolor torácico opresivo intenso, que fue irradiado a miembros superiores, se acompaña del síndrome neurovegetativo y después de una hora de duración consulta en la emergencia de allá de Tacuarembó, le hacen un electro que muestra una sobreelevación del segmento CT en todo cara anterolateral. Ahora presentamos los electros. Una sobreelevación de 4 o 5 milímetros, importante. Y le hacen estreptoquinasa inicialmente, 1,5 millones. Lo que tiene este hombre son criterios parciales de la perfusión. Un cese del dolor parcialmente y renivela el electro en un 50% el segmento CT. Y ahí tenemos B1, B2, B3, B4, B5, B6, el supra del ST, como 5 milímetros más, No queda mucha duda. Ese es el primero de todo. El primer electro. Bueno, y este hombre queda ya en Tacuarembó y a las 12 horas de iniciar este cuadro instala en forma brusca disnea, insuficiencia respiratoria, shock, lo tienen que intubar, ventilar, lo apoyan con noradrenalina y le coordinan, lo llaman de mañana cuando tomamos la guardia, coordinan traslado aéreo para acá. Y bueno, lo esperamos acá, incluso Sebastián y Leandro ya estaban acá cuando llegó este paciente. Primero viene para acá para la unidad, ingresa el paciente en shock, hacemos la primera gasometría, las rutinas, las guías centrales y eso, y después lo bajamos una vez estabilizado inmediatamente a hemodinamia, donde ellos ya nos esperan. Perfecto. Y ahora aprovechando un poco a Diana que la tenemos acá, nos va a dar una pequeña introducción sobre lo que son las indicaciones de traslado aéreo, los síndromes coronarios agudos sobre todo, ¿no? Bueno, un poco yo, el traslado de pacientes por modo aéreo, de pacientes críticos, es todo la aeromedicina y el traslado aeromédico es toda una especialidad médica. Entonces, resumirla en 5 minutos es difícil. Así que lo que yo voy a hablar es puntualmente para esta patología y para este paciente. Después, más adelante, podemos hacer una clase más extensa sobre otro tipo de patologías y cómo se traslada. Pero lo que me importaba un poco puntualizar es, porque a veces se hacen solicitudes de traslados aeromédicos, qué pacientes tienen indicación de ser trasladados por vía aérea y cuál no, porque no todos los pacientes, por más que estén en el interior, tienen
necesidad de ser trasladado por vía aérea. Tiene el traslado aeromédico y el traslado aéreo por sí, por ser un traslado caro y que no es exento de contraindicaciones, tiene indicaciones precisas. Y bueno, y sobre todo nosotros que en este hospital recibimos pacientes desde el interior del país de forma bastante frecuente, es importante que tengamos algunas pautas. Entonces, yo busqué de la sociedad de aerotraslado de Brasil, que ellos están hace muchos años, que tienen experiencia en el traslado aeromédico, algunas pautas de indicación, y ellos en la activación del sistema teletransportado, en este caso, lo que hay que diferenciar además como cosa grande del traslado aeromédico es que los pacientes pueden ser trasladados en modo aéreo por una aeronave de ala fija, que son los aviones, o por una aeronave de ala rotatoria, que son los helicópteros. En nuestro país los traslados aeromédicos desde hace muchos años se realizan, ya desde el año 50. El hospital militar contaba con un avión que era solo específico para traslados aeromédicos, y los traslados se hacían a solicitud de ACE ya en el año 1950. El avión, si lo quieren ver, es un avión que está pintado para eso, tiene el logo del hospital militar y se encuentra en el Museo Aeronáutico, o sea, si quieren verlo. O sea que los traslados aéreos en el Uruguay hace muchos años que se realizan, el hospital tiene experiencia en eso y la Fuerza Aérea tiene mucha experiencia. Y los traslados aeromédicos en helicópteros ya también desde el año 50 se hacen, hace poco ya se cumplieron 60 años de la primera aeroevacuación, o sea que también el personal de Fuerza Aérea está capacitado para eso porque tienen experiencia y porque lo hacen además. El personal de Fuerza Aérea es el encargado de los traslados aeromédicos en misiones de paz. Cuando ellos van en misiones de paz, la Fuerza Aérea se encarga de hacer lo que se llama las MEDEVAC, que es el traslado médico de los pacientes en los lugares donde ocurre. Para este tipo específico de paciente, entonces, cuando nos llaman en la solicitud, nos dicen que van a trasladar un paciente por vía aérea o que quieren trasladar un paciente por vía aérea, tenemos que ver si tiene la indicación específica. Y la activación del sistema teletransportado tiene, para activar el sistema teletransportado debería el paciente tener un criterio general más un criterio específico, que ahora vamos a ver, un criterio específico más un factor de gravedad o una enfermedad inespecífica más 2 factores de gravedad. Cualquiera de esos 3 puntos activarían el sistema teletransportado. Igualmente, volvió un poquito Alex, lo que quería además subrayar es que los pacientes por modo aéreo se trasladan estabilizados. Yo por modo aéreo, una vez que subí el paciente a una aeronave, es muy difícil hacer maniobras o cualquier tipo de estabilización. Entonces el paciente antes de subirlo tiene que estar mínimamente estabilizado. Y dependiendo además eso, que uno dice el paciente tiene que estar estabilizado también haciendo la salvedad del tipo de traslado que yo voy a hacer, porque una cosa es hacer un traslado interhospitalario, o sea, yo voy a buscar un paciente al CTI y lo traslado hacia otro CTI, como fue el caso de este paciente. Yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? En el CTI de origen, el paciente tiene que estar en condiciones de ser trasladado. Distinto es si yo voy a buscar, que es lo que se llama el CASEVAC, un paciente que está infartando en un barco en alta mar, por ejemplo. Si el paciente está infartando en el medio de alta mar y no tienen el barco no tiene la asistencia necesaria, seguramente ya de por sí va a ser un paciente inestable. Pero en ese caso sí, igual tengo la indicación del traslado porque no tengo otra forma de sacarlo de ahí y su única posibilidad de asistencia va a ser el modo aéreo. Así que para esos pacientes, en esos casos especiales, sí se acepta el traslado inestabilizado porque es la única opción que tengo. Pero para estos pacientes que son de traslado interhospitalario, el paciente debe estar previamente estabilizado. Eso quiere decir, si es un paciente chocado, que tengo un cólico polémico, que tengo una hemorragia, que la hemorragia esté controlada, si está en shock, que el shock esté tratado,
que tengo una vía aérea controlada, los pacientes que van a ser trasladados por modo aéreo deberían ventilarse, ya sea si tienen insuficiencia respiratoria moderada o un déficit leve del Glasgow, un Glasgow de 14, ya es indicación de ventilación si va a ser trasladado por modo aéreo, porque una vez que lo subo al helicóptero o al avión, tengo grandes dificultades para realizar intubación. Así que esos pacientes, Glasgow 14 o con insuficiencia respiratoria moderada, deberían ser intubados para ser trasladados. Fracturas deben estar inmovilizadas, presiones intracraneanas tratadas y controladas. Entonces, criterios generales decíamos, pasamos un poquito el anterior, si lo recuerdan. Lo primero es que tuviera un criterio general más un criterio específico. ¿Qué son los criterios generales? Criterios generales de activación son larga distancia. Si tengo un paciente que está en Bella Unión, es un criterio para yo posibilitar, solicitar un traslado aéreo, porque es por el tiempo de traslado. Está en Bella Unión, va a requerir muchas horas de traslado, lo cual para un paciente de estas características es por eso este paciente estaba en Tacuarembó, tenía un criterio, o sea, el centro de referencia donde yo lo voy a tratar está lejos de donde se encuentra el paciente actualmente. Segundo criterio, necesidad de diagnóstico o tratamiento específico no existiendo en el hospital de origen, o sea, primer criterio lo tenía, que era la larga distancia. Segundo criterio lo cumplía. En el lugar de origen no tenía un centro de tratamiento específico en el que se le pudiera abrir la arteria de modo invasivo. Sí se había hecho de forma con tratamiento médico, pero al no haber tenido resultados esperados, el tratamiento específico es en otro centro alejado del lugar, por tanto cumple con otro de los criterios generales. Otro de los criterios son dificultad en el transporte terrestre. Si el paciente estuviera aislado, hubiera inundaciones, aunque estuviera cerca, sería otra indicación. Y falta de medios materiales humanos adecuados. Si en el lugar de origen no están los especialistas, o no tengo, o se rompió el angiógrafo, entonces tiene criterio de traslado. Esos son un criterio general. Siguiente. Bueno, ahí los criterios específicos, no sé si se ve un poco, pero criterios específicos son para cada patología. Para la patología cardiovascular es el infarto de miocardio con shock cardiogénico, con un hospital de origen sin una herramienta de diagnóstico y terapia apropiado, es criterio de indicación. O sea, teníamos ya criterios generales y tenemos criterio específico. Paciente que está con shock cardiogénico, que no está en un centro en el que se le pueda hacer hemodinamia, debe ser trasladado a un centro en el que sí existe ese tratamiento y tiene indicación de que sea por vía aérea. ¿Tá? Ahora vamos a ver bien en qué condiciones. ¿No? El infarto de miocardio, otros criterios específicos dentro de la patología cardiovascular son infarto de miocardio que no responde al tratamiento con fibrinolítico, que también tenía este paciente. Si el paciente requiere de balón de contrapulsación y en el lugar de origen no hay, que tenga arritmias graves, no controladas, con requerimiento de cuidados intensivos, que requiera cirugía cardíaca de urgencia y que en el centro de referencia no haya, o que tenga insuficiencia respiratoria con requerimiento de ventilación mecánica, como era en el caso de este paciente que tenía un edema pulmonar severísimo, con estertores hasta los vértices. Así que por todos lados, digamos, este paciente tenía indicación franca de traslado por modo aéreo. Los brasileños además suman a todo eso, como dijimos, si no presentara alguno de los criterios anteriores, es que tuviera criterios de gravedad, y ellos lo ponen, que si tiene una edad menor de 5 años o superior a 55, si tiene enfermedad cardíaca, necesidad urgente de ventilación mecánica, sepsis, que fue un paciente anticoagulado o que tenga disfunciones de uno o más órganos, ellos lo ponen como criterio sumado a pacientes que suman una indicación más de traslado. En este paciente entonces dijimos que está francamente indicado el traslado por modo aéreo, porque reduce los tiempos, porque me permite hacerlo rápidamente y llegar a un centro de acceso, porque es lo que le va a salvar la vida al paciente y no hay otra forma. En Tacuarembó ya no había otra cosa para hacerle, o sea que es la única posibilidad que tiene
salvarle la vida. Entonces, una vez que yo determino que el paciente tiene indicación de traslado por vía aérea, tengo que decidir en qué aeronave lo voy a trasladar. Si lo voy a trasladar en ala fija o en ala rotatoria. Y acá viene lo fundamental del traslado. No es lo mismo subir un paciente a un avión que subir un paciente a un helicóptero. Ahí acá fue el error que nosotros encontramos que se realizó con este paciente, que fue trasladado en ese avión que se ve ahí, que es un Aviocar C-212. Este es un avión militar, es un avión de carga, en el que el acceso del paciente se hace por el sector posterior. El avión adentro no tiene nada, es vacío. No sé si alguna vez visto una foto, pero atrás no tiene nada. Entonces, cuando uno va a elegir, las posibilidades estaban ese día, como las condiciones meteorológicas eran las adecuadas y estaban todas las condiciones dadas, las dos aeronaves estaban disponibles y la elección la hacía el médico, ¿no? ¿Qué aeronave quiero? La Fuerza Aérea pone a disposición las aeronaves. ¿Qué médico decide eso? El médico que indica, el que pide el traslado, en conjunto con el médico de Fuerza Aérea sugiere, pero supuestamente el médico entendido, que es el médico intensivista, es el que sabe, ¿no? Y en este caso se pidió un avión, no sé por qué motivo. ¿Cuáles son las cosas importantes? La diferencia. ¿Qué es lo que me hace la diferencia? Es que el avión vuela alto. Y cuando empieza a volar alto, empiezan a aparecer aquellas las leyes de la física que me interfieren de modo negativo en el paciente, y que son la hipoxia y la hipobaria. Si yo subo un paciente a un avión, tengo que ver además si ese avión es presurizado o no presurizado, cosa que no se consideraron para este paciente. Cuando el avión es presurizado, quiere decir, por definición, avión presurizado es porque vuela muy alto. Y aunque presurice la cabina, me va a dar la hipobaria y la hipoxia, me van a determinar en el paciente insuficiencia respiratoria, me van a dar hipoxia hipóxica. Quiere decir que en este paciente que está infartando, en el que la arteria coronaria está tapada y el oxígeno llega muy poco al miocardio, lo voy a someter a otra hipoxia sobreagregada, sobre la isquemia. A la poca sangre que llega, le voy a agregar hipoxia, sangre con poca saturación. A más de 10.000 pies, que es cuando empiezan a presurizar los aviones, la saturación cae entre un paciente que nosotros, por ejemplo, que estando acá saturaríamos 98%, estando a 10.000 pies, que es lo que vuelan los aviones que empiezan a presurizar, estaríamos saturando entre 80 y 90. Imagínense para un paciente de estas características que además tenía sumado edema pulmonar y que además cuando yo subo un paciente en un avión, la hipobaria hace que el edema pulmonar se incremente, ¿tá? Disminuye la fuerza, la presión en los alvéolos y el líquido tiende además. Por eso es que el paciente llegó con tanta insuficiencia respiratoria y dificultad respiratoria. De todas formas, en este paciente, en este avión, se trató de volar bajo, pero siempre que es un paciente en un avión, va a volar alto, ¿tá? Porque los aviones, a no ser que sea un avión no presurizado, que sea un Cessna, o esos aviones que vuelan bajo, ¿tá? Entonces, en este caso, además de tener en cuenta esos factores, hay que tener en cuenta el equipamiento. El avión no tiene equipamiento ninguno adentro. Lo que sí se hizo es movilizar el equipamiento del helicóptero hacia el avión. Pero ¿qué es lo que pasa? Se puede movilizar el monitor, el que tiene el DEA, las bombas, todo lo demás, pero el ventilador no se puede colocar en el avión por el sistema del oxígeno, ¿tá? Requiere un sistema de presurización con unos tanques especiales que viene solo colocado para ser puesto en el helicóptero, no en el. Así que el paciente fue trasladado en avión ventilado con AMBU, con gran edema pulmonar, sometido a hipoxia y no sabemos en qué condiciones exactas de presurización de cabina, que es un elemento fundamental para saber qué requerimiento de oxígeno requiere el paciente. Por tanto,
Conclusión, contraindicación para traslado por modo avión, paciente con síndrome coronario agudo no se traslada en avión. Por lo menos hasta pasado 72 horas del evento y resuelto, abierta la arteria, recién ahí podría trasladarse, si está resuelta la arteria. Distinto es si se hubiera solicitado un helicóptero. ¿Cuál es la ventaja del helicóptero? Los helicópteros vuelan bajo. Siempre lo hacen alrededor de 300 metros sobre el nivel del mar, sobre donde estamos nosotros. Quiere decir que ahí no tenemos las variantes de la hipoxia, porque, ni la hipoxia ni la hipobaria, porque las distancias son cortas. Entonces, si la indicación precisa hubiera sido traslado en helicóptero, que no se solicitó, el helicóptero estaba disponible, pero no se solicitó. ¿Y cuál es la otra ventaja del helicóptero? Es que aterriza cerca del hospital de origen, si tiene helipuerto, en el helipuerto del hospital del interior, que muchos tienen, o si no en una cancha de fútbol cercana. Y puede aterrizar en el mismo acá, en el helipuerto del hospital, que el hospital tiene un helipuerto para eso, y puede aterrizar en la puerta del hospital, y nos obviamos del traslado desde el aeropuerto, que fue lo que se hizo. Se tuvo que trasladar al paciente desde el hospital de origen al aeropuerto de Tacuarembó, subirlo al avión, esperarlo en el aeropuerto de acá y traerlo desde el aeropuerto de acá hasta el hospital de destino. Siguiente. Yo tengo una pregunta. ¿Existen, primero es, quién decide eso? O sea, ¿quién decide, dada la enfermedad que tiene el paciente, qué método de traslado? Porque a mí no me preguntaban, pero tampoco lo sabía. No, a mí me pasó lo mismo también, sí. No sé si ningún intensivista. Pero un no intensivista. enseñan tampoco cómo trasladar. Por eso. O sea, no sé si un tema que te- coordinador tendría que ser una persona que diga, no, mira, este paciente no lo puede trasladar. Actualmente, Claro. el asunto es, actualmente es así. Fuerza Aérea no tiene médicos intensivos. Ya. Y actualmente lo que se debería haber un hace... protocolo, ¿no? Giriana, por lo que Sí. vos decís, Giriana, por lo que vos decís, Actualmente... los pacientes, Sí. no hay ningún paciente que tenga indicación en avión, entonces solo en helicóptero. No. El avión, o hay De indicaciones origen específicas. cardiovascular. Digo, ¿hay alguna patología específica que esté contraindicado en helicóptero y que sea en avión la mejor opción? Esa es mi pregunta. En el helicóptero, el problema de decidir también helicóptero y avión es también las distancias, ¿no? Claro. Tengo que hacer un vuelo, tengo que traer un paciente de Argentina, no lo puedo ir a buscar en helicóptero, lo Claro, vamos a buscar en avión. ¿cuánto es Claro. el tiempo? Pero solo ahí, estimado? pero Después de esto podemos Pero hacer por una patología. clase, una parte de, porque No, todo, porque, ¿dónde? este, Por acá distancia, a mí por cuando veo los simulacros, íbamos al procedimiento, nos parecía más sentido común el helicóptero. O sea, a mí cuando me dijeron, primero te lo apunto. Sí, a nosotros sobre todo por eso que decís de la cadena de traslados en vez de un traslado directo. el traslado en helicóptero casi que no tiene contraindicaciones, tiene algunas contraindicaciones muy específicas que son neumotórax no drenados, enfermedades infecciosas, pacientes intoxicados, pacientes con excitación psicomotriz o no controlados, o condiciones meteorológicas adversas, ¿verdad? O Esas son las distancias muy contraindicaciones. largas que bueno. Ah, está, o distancias, igual con distancias se puede ir llegando a distintos lugares para recargar combustible y llegar, pero lo que se dice es, si el paciente está hasta 250 kilómetros, se traslada en helicópteros, y 250 kilómetros más allá, considerar, puede trasladarse en helicóptero también, pero considerar si no es mejor el avión, ¿verdad? El avión tiene otras patologías, otra cantidad de... La lista sí, cuando pasamos a avión, la lista de contraindicaciones es mucho más amplia, y ahí hay que ver la diferencia de si el paciente se traslada en avión presurizado o no presurizado. Porque si el avión es un avión no presurizado, como son los aviones Cessna, que son las avionetas, esas que vemos, como las vemos volar, porque vuelan bajo, entonces prácticamente son iguales a un helicóptero. El problema de la avioneta es que es el lugar, casi que no hay espacio para moverse. Entonces a veces, por ejemplo, en avionetas se trasladan pacientes receptores de órganos para trasplante, como muchas veces se han trasladado receptores de hígado, porque son pacientes que están en la casa, tranquilos, esperando su trasplante, y pueden venir volando sin ningún requerimiento máximo de... En este caso, ahora lo que está sucediendo ahora es que se ha encargado de los traslados aéreos,
Y los médicos de ACE son los que deciden de qué modo viene y qué modo viaja cada paciente. ¿Qué criterios usan o cuáles? No sé, porque no conozco. No sé quién es la persona que decide en el momento, ¿verdad? Lo que sí hace Fuerza Aérea es un poco, recibe la recepción de ACE, si le piden una aeronave, muestra las aeronaves que tienen disponibles, dicen sí, nosotros tenemos tal avión y tal helicóptero disponibles, ustedes decidan, el médico decide cuál es el mejor modo aéreo y ellos ponen la aeronave y traen el paciente. El médico que hace el traslado no es un médico especializado Es un médico general. Ahora, si No es intensivista. si vos tenés que tomar esa decisión y no sabés, ¿cómo te llamas? Pero eso lo sabemos en Fuerza Aérea ahora lo que sí está es Natalia Hernández, que también es intensivista, y también se la puede llamar a Natalia porque ella está en Fuerza Aérea y puede dejar de coordinar. Domingos y feriados Natalia, el resto de los días Liliana. Lo poco que vos dijiste acá ahora, que yo entendí, es en Uruguay tengo una patología independientemente que requiera traslado, helicóptero, avión no. Otra de la contraindicación que me faltó decir del helicóptero y dependiendo del tipo de aeronave, si ese es helicóptero que muestro ahí no importa tanto, pero Fuerza Aérea tiene 12 helicópteros y puede ser que eso hay de ese, que es el presidencial, hay 2. Puede ser que ese esté ocupado porque se usa para todo, para rescates, para trasladar políticos cuando hay congreso de ministros. No es sanitario solo. No es sanitario, eso se usa para todo. El kit sanitario se coloca y se saca. Cuando haya el traslado sanitario se coloca y si no se saca. Entonces puede ser que nosotros llamemos un helicóptero y nos digan, no tengo el Delfín que es ese, pero tengo otro, tengo un UH o tengo un B212, que son otros helicópteros grandes. En esos helicópteros, la contraindicación que también tienen es que no se pueden trasladar pacientes politraumatizados con patología de trauma de columna por las vibraciones, porque tienen unas vibraciones permanentes por el rotor y que hacen que el paciente se lesione mucho más. Esa es otra de contraindicación. Pero por en el helicóptero. presidencial sí se puede o no. En el presidencial sí, porque como es supermoderno reduce las vibraciones al mínimo, pero los otros se mueven y se mueven bastante, se mueven. Liliana, nos tenés que dar toda una clase. Por eso decía, para este paciente eso, tenía indicación precisa del traslado aéreo, pero capaz que el traslado aéreo la mejor opción hubiera sido en helicóptero. Eso, a ver si me queda alguna otra más. Bueno, está eso, las contraindicaciones de traslado en avión, que para este paciente eran el edema agudo de pulmón, era una de las contraindicaciones, y después lo que dijimos, someterlo a mayor isquemia ovaria que el resto no lo tenía. Después, esos son contraindicaciones generales para traslado en avión, que después la vemos en otra clase. Y contraindicaciones para el traslado en helicóptero, esto que dijimos, cosas así grandes, pero en lo grande el traslado en helicóptero es súper seguro. Tiene un equipamiento completo de CTI y bueno, está. Lo siguiente, creo que yo tengo una más, sobre el equipamiento y lo que decíamos en la tripulación, los americanos, que ya son expertos en esto y que trasladan pacientes por modo aéreo desde países muy lejanos en traslados que demoran una semana y los traen en aviones que son unidades de medicina intensiva con hasta 10 camas de medicina intensiva, tienen todo un equipamiento y ya lo tienen todo preparado y ellos tienen todo un protocolo que es el CICAT, que es aquel logo que está allá, con todo el equipamiento necesario. Y lo que ellos dicen, que está todo protocolizado, es que la tripulación debería estar compuesta así, siempre que voy a hacer un traslado interhospitalario. Piloto, copiloto, mecánico de vuelo, médico intensivista y de enfermero especializado en CTI. Una cosa que parece una obviedad, porque los pacientes vienen con NORA, con dobuta, con ventilación mecánica y los médicos generales no saben utilizar eso. Y el eso piloto, ya está ¿no? protocolizado así en Estados Unidos se usa así. Bueno, ahora vamos siguiendo la línea temporal de lo que fue la asistencia.